Muchas gracias al equipo de iWay por la oportunidad de compartir con vosotros algunas ideas de estar este fin de semana. Con relación al método de las diferentes ponencias, a ver si os parece bien lo que os propongo. Se nos sugería que, en lugar de ser ponencias al uso tradicional, de corte más bien un soliloquio, una persona solo hablando, que fuesen un poco más interactivas. Entonces, yo lo que he hecho es lo siguiente. He colocado el material de este fin de semana en academia.edu. Está el documento, es un draft, un borrador, y que esperemos que tengo contacto para que sea publicado en alguna revista, pero vosotros vais a tenerlo un tiempo ahí por si lo queréis descargar. Ahí tenéis la dirección, si alguien lo quiere apuntar, se lo puede descargar a partir desde esta mañana colocado en la red. Metaconsumo y Biblia. Ese es el planteamiento de las charlas. En esta primera ponencia vamos a intentar dejar claros algunos conceptos, definición de conceptos, para que luego podamos trabajar mejor cuando estemos explicando algunas de las partes, y comenzaremos a ver algunos antecedentes del Antiguo Testamento con relación al concepto de metaconsumo. Seguramente veremos hoy con la protología. Hemos tenido dos temas y los dos temas previos han hablado un poco de esto. No sé si sabían que están hablando de esto, pero están hablando de esto. La protología es la parte de la teología que trata acerca de las primeras cosas. Vamos, de Génesis 1 al 3, la teología que subyace, los principios y fundamentos que subyacen en esos textos. Mañana veremos textos legales, Eclesiastés, y no sé si mañana en la tarde o el domingo en la mañana veremos textos del Nuevo Testamento, un poco, y algunas propuestas vinculadas con nuestra identidad como Iglesia Adventista. ¿Sí? Esa es la propuesta de trabajo. ¿Se os parece? ¿Comenzamos? Vamos a definir algunos conceptos para que cuando vayamos trabajando con los términos sepamos, al menos desde mi marco de exposición, dónde nos movemos. ¿De acuerdo? Los conceptos que vamos a definir serán el concepto de consumo, consumismo, hiperconsumismo, consumerismo y gestión integral. ¿Sí? Se parecen, pero no es lo mismo. ¿Sí? De hecho, se confunden en ocasiones cuando hablamos. Vamos a por ellos. Primero, consumo. ¿Vale? Consumo, básicamente, hace a las necesidades fisiológicas que necesitamos y que nos mantienen vivos. Ese sería el concepto de consumo. El consumo está siempre vinculado con la necesidad. Yo me alimento porque tengo necesidad de alimento, porque si no moriría. Yo respiro porque tengo necesidad de aire, de oxígeno, porque si no moriría. ¿De acuerdo? Yo duermo porque si no pasa cierto tiempo y mi cuerpo no funciona y podría tener problemas. Ese sería el concepto de consumo. Quien mejor define esta idea, supongo que habéis oído hablar bastante esta mañana y ayer de él, es el amigo Zygmunt Bauman. Bauman, que falleció hace poco tiempo, ¿de acuerdo? Ha sido seguramente uno de los filósofos filósofo, sociólogo, que mejor ha trabajado el concepto de lo que él llamaba modernidad líquida, posmodernidad, ¿de acuerdo? Él dice, en realidad, si se lo reduce a su forma arquetípica, en tanto ciclo metabólico de ingesta, digestión y excreción, el consumo es una condición permanente e inamovible de la vida y un aspecto inalienable de esta, y no está atado ni a la época ni a la historia. O sea, nosotros, haya una cultura o haya otra, haya un estereotipo o haya otro, tenemos que comer. ¿De acuerdo? Y si no comemos, fallecemos. Por lo tanto, el consumo está vinculado con un concepto que es necesidad. ¿De acuerdo? Las necesidades pueden ser de tres tipos. Nosotros tenemos el consumo biológico, sería la necesidad más básica. El consumo psicosocial, ¿de acuerdo? Es el que nos mantiene en interrelación con nuestros pares, con las otras personas, que precisa de algunos elementos, como es el elemento de seguridad, el elemento de identidad, el elemento de vínculo afectivo, del apego, de la relación de apego,
Y en el caso del grupo, el elemento de inclusión. Todos tenemos esas necesidades, todos queremos saber quiénes somos en nuestra sociedad, todos queremos tener una relación afectiva con la gente, un apego con las personas. Todos necesitamos estar incluidos de forma colectiva en un espacio social, ¿de acuerdo? O sea, que no solo tenemos necesidades biológicas, tenemos necesidades psicosociales y además nosotros tenemos necesidades trascendentes. ¿De acuerdo? Nosotros necesitamos, por ejemplo, tener un concepto de autoestima y autorrealización. ¿Cuál es la proyección de mi vida? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que espero ser? ¿Cuál es el horizonte de mi vida? Esa es una necesidad del ser humano. No la tienen los animales, nosotros sí la tenemos. Es la proyección y sentido de la vida. Tenemos una necesidad de comprensión espiritual y cuando hablo de comprensión no hablo de percepción. ¿Cuál es la diferencia? Percibir es darte cuenta de algo, comprender es interiorizar lo que has percibido. Mucha gente percibe lo espiritual, pero no toda la gente comprende lo espiritual. No lo interioriza, no forma parte de su ser. Y nosotros también tenemos necesidad, ¿de acuerdo?, de una actitud ética y de esperanza. Esas serían, diríamos, el consumo trascendente. Por lo tanto, tenemos 3 niveles: biológico, queda claro, ¿no?, psicosocial y trascendente, lo que nosotros normalmente llamamos espiritual. Lo que pasa es que la palabra espiritual y espiritualidad hoy día tiene otro significado. Y está en otros marcos, que no sería el que nosotros solemos definir normalmente en nuestro entorno eclesiástico como espiritualidad. ¿Sí? ¿Avanzamos? Venga. Consumismo. Consumismo es a lo innecesario lo que el consumo es a lo necesario. ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito algo, consumo. Cuando empleo algo que no necesito, practico consumismo. ¿Sí? Por ejemplo, lo hablaba con Esther mientras veníamos viajando, decía, yo necesito comer. Yo no tengo la necesidad de que en mi plato haya unos huevos de esturión de Irán carísimos que se llaman caviar. ¿Vale? Una manzana normal, golden, del Carrefour, del Consum mejor, sería consumo. Caviar en nuestras condiciones normales sería consumismo. ¿Se ve la diferencia? ¿Sí? Nosotros estamos hablando de consumismo, no de consumo, este fin de semana. ¿De acuerdo? Quien mejor ha trabajado el concepto de consumismo, a mi manera de entender, y de hiperconsumismo, es Gilles Lipovetsky. Lipovetsky es un sociólogo, filósofo, que se ha especializado en la parte de la posmodernidad relacionada con el consumo de masas, con el mercado, etc. Él dice que hay 3 periodos de consumismo, 2 de consumismo en realidad y 1 de hiperconsumismo. Dice lo siguiente: el primer ciclo surge a partir de 1880 y dura hasta la Segunda Guerra Mundial. En él es cuando se desarrollan los mercados de corte nacional. ¿De acuerdo? Se realiza la producción en masa, se establece una organización del trabajo científica, los procesos se estudian para que sean lo más eficaces y eficientes posible, ¿de acuerdo? Se empieza a asociar con mercadotecnia y surgen las marcas. De hecho, se generan los consumidores de marcas. Hasta ese momento, una persona iba a su zapatero o a sus zapateros en su pueblo y le hacían un zapato. A partir de este momento, los zapatos buenos van a tener un nombre. Las carteras buenas, los trajes buenos, ¿de acuerdo?, los libros buenos van a tener una editorial o un nombre. Él dice, Lipovetsky, ¿de acuerdo?, que la primera etapa de consumismo es esta. Hasta entonces, él no habla tanto de consumismo, sino un mercado de intercambio natural. Segundo ciclo es a partir de 1950 hasta 1980 y es lo que él denomina la sociedad de la abundancia. Cuando se pensaba que el crecimiento era ilimitado.
cuando se pensaba que se podía producir de una forma eterna y había suficiente poder adquisitivo, ¿de acuerdo?, para poder comprar lo que fuese necesario, entre comillas. Es cuando surgen las grandes superficies comerciales y la moda, que en su origen era estacional, hasta que Zara inventa el cambio de moda cada 15 días. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero en la primera etapa era estacional, pero era moda. Y moda vinculada con lo mutable. Quiere decir, antes alguien pensaba en comprarse un buen abrigo de paño que le durase media vida, ¿no? Pero el abrigo de paño va a tener cortes distintos para que uno cada 2 años, al principio cada 3, se tenga que cambiar de abrigo. No hablamos de necesidad básica, hablamos de consumismo. ¿Bien? Quien ha hablado muy bien de esto es Adela Cortina, conocemos, filósofa española. Ella tiene un artículo que es muy interesante en nuestra conferencia, dice: consumo, luego existo. ¿Sí? Dice en un momento: así pues, una sociedad consumista es aquella cuya dinámica central está constituida por los bienes de consumo superfluos y en la que además la gente cifra su éxito y su felicidad en ese consumo. Luego vamos a hablar de esto. Éxito es el que más consume y la felicidad, supuestamente, esa felicidad paradójica de la que hablaba Lipovetsky, esa felicidad se consigue por medio de las cosas, por medio del consumismo. Esto es lo que ocurre en nuestras sociedades, en la que las gentes están convencidas de que tener éxito es poder lucir coches, vestido, etc. Y esto es además lo que les proporciona felicidad. No es que la gente piense esto demasiado reflexivamente, pero es lo que realmente tienen en la mente. Por eso podemos decir que estamos en una sociedad consumista. Yo tengo mucha ganas de ver cómo acabamos este fin de semana, porque si somos claros, hay dioses que no se tocan, hay temas en nuestra iglesia y en nuestra sociedad que son religiosamente incorrectos. ¿Sí? Y hablamos mucho del tema de la mujer y tal, que me parece importante, pero hablamos poco de fútbol, ¿de acuerdo? Hablamos poco de la injerencia de ideas ajenas a nuestra realidad en nuestra iglesia, hablamos poco de recreación, hablamos poco de consumismo en la iglesia. Poco se predica, Igual me ha sorprendido que tratásemos este tema. Son esos temas religiosamente incorrectos. Bien, tercer concepto, hiperconsumismo sería una especificación, una especialización del consumismo. El hiperconsumismo es a la experiencia de la vida lo que el consumismo es a lo innecesario. ¿Qué quiere decir esto? Lo va a definir muy bien este hombre, Gilles Lipovetsky, cuando dice que nuestra sociedad ha dado un paso más adelante. Él dice que es la tercera etapa del consumismo, dice que somos turboconsumidores o hiperconsumidores, es la expresión que él hace, y él define esta etapa como la etapa de la individualización y donde el consumo se personaliza. Ya no solo el producto es para grandes masas, sino que es capaz de acercarse a las necesidades específicas de cada uno, aunque sea parte del consumo de masas. Él quiere decir que en este momento el hiperconsumista decide en actitud de vida una experiencia que es la de consumir. Para él, vivir es consumir. Fijaos qué frase. Entre las dinámicas que se pusieron en marcha hace medio siglo, hay una que se ha vuelto dominante en el periodo del hiperconsumo. Las motivaciones privadas prevalecen en gran medida sobre los objetivos de la distinción. Es decir, ahora ya no importa tanto si yo llevo una marca o no. Supongo que los que todavía somos de una época hijos de la modernidad estamos en el tema de las marcas. Los millennials han superado esto, ¿de acuerdo? Van más allá de esa cuestión. Es preferible la comodidad, la identidad de tus cosas que llevar una u otra marca, ¿de acuerdo? Queremos objetos para vivir más que objetos para exhibir. Se compra menos esto o aquello para enseñarlo, para la idea de posición social, que pensando en satisfacciones emocionales y corporales, sensoriales y estéticas, comunicativas y sanitarias, lúdicas y entretenedoras.
Los bienes comerciales que funcionaban sobre todo como símbolos de la posición se presentan de manera creciente como servicio a la persona. Esperamos menos que las cosas nos categoricen delante de los otros y más que nos permitan ser más independientes y móviles, paladear sensaciones, vivir experiencias, mejorar nuestra calidad de vida, conservar la salud y la juventud. Habría mucho que hablar de esto, pero no forma parte de mi tema. De ahí que haya toda una tribu, ¿de acuerdo?, de hiperconsumidores. Los consumidores de la hora, del ya, transumers. Los que les gusta probar cosas nuevas, trisumers. Los que solamente compran productos de su zona, local sumers. Los que prueban las cosas, les gusta probarlas por primera vez, lo primero que sale, virgin sumers. Los que consumen antes de consumir. Está muy vinculado con todo lo que tiene que ver con las startups y toda esta serie de nuevas propuestas que hay. Los presumers, que no tienen que ver nada con presumir. Los que forman parte de las multitudes, crowdsumer. Los que comparten y consumen constantemente conocimiento, wikisumers. Y ese conocimiento colaborativo, y cuando no es colaborativo sino académico, los now-costers, los que compran conocimiento, necesitan conocimiento, intercambian conocimiento. O sea, hay hiperconsumidores para todo lo gusto, porque el hiperconsumismo precisamente es especificidad, concreción. Consumerismo. El consumerismo tiene dos significados y aquí tenemos que ir con cuidado porque tanto en inglés como en francés normalmente solo tiene un significado. Consumerismo en inglés y en francés suele estar vinculado, suele ser sinónimo de consumismo, ¿vale? Pero en español no. En español el consumerismo suelen ser dos cosas. O aquel grupo de personas que se quieren defender de la presión del mercado, sobre todo de los vendedores, y crean grupos que se asocian para defenderse, asociaciones de consumidores, son consumeristas, o aquellas personas que desean hacer un consumo inteligente, sostenible, que respeta el medio ambiente, etc. Uno de los movimientos seguramente más interesantes de nuestra sociedad, vinculado casi siempre con cuestiones ecológicas, con cuestiones sociales, suelen ser los movimientos consumeristas. ¿De acuerdo? Bueno, no voy a leer esto. Y el último concepto sería el de gestión integral. Gestión integral se emplea hoy día, en nuestra iglesia sería gestión de vida cristiana. Gestión integral se emplea hoy día en entornos religiosos a lo que antes tenía otros nombres que se han vuelto con el paso de los años, de las décadas, de los siglos, viejunos. Ya no se emplea el concepto de veedor. ¿Tú qué eres? Yo soy un veedor. No. Tampoco mucho el de mayordomo, a menos que sea ese personaje, como siempre decimos, ¿no?, que lleva de traje oscuro, con la camiseta blanca, los guantes, y que siempre es el culpable del asesinato en una novela de Agatha Christie. ¿De acuerdo? Custodio, fideicomisario, apoderado, intendente, administrador. Estas expresiones, administrador todavía un poco más, ¿no?, hacen referencia siempre a alguien que es responsable de un proceso de gestión, pero que no es el dueño. ¿De acuerdo? La gestión integral, ¿de acuerdo?, respondería a lo que llamaríamos un consumo equilibrado. Consumo equilibrado. ¿De acuerdo? Una percepción del consumo pensando en el futuro, en la estabilidad, en la gestión. ¿De acuerdo? Stewardship es el término que se usa en inglés, que tiene connotaciones en un entorno religioso. Para nosotros sería el concepto tradicional de mayordomía. ¿Qué implica esto? Pues implica un análisis de los valores económicos, un análisis de los recursos relacionados con el tiempo, de las capacidades de los recursos humanos que tenemos, de la influencia de esos recursos humanos, de una existencia vital. Diferenciamos concepto de salud de concepto de vitalidad. Estaría más vinculado en concepto de vitalidad, ganas de vivir, actitud positiva, esfuerzo colaborativo grupal, ¿de acuerdo? Cuestiones vinculadas con la comunicación, siempre y cuando la comunicación sea un instrumento relacional. ¿De acuerdo? Ese sería el concepto de gestión integral. Y estos son un poco los términos sobre los que vamos a trabajar en las diferentes charlas que vamos a tener juntos. ¿Vamos bien hasta aquí?
¿Sí? Esto había que hacerlo. Como filólogo me veo obligado a hacer definiciones de conceptos. Ahora que todo lo tenemos claro, empezamos a trabajar. ¿Sí? Antecedentes veterotestamentarios, para los que no tengan el tema del Antiguo Testamento. ¿Bien? Nosotros vamos a comenzar trabajando la protología. Mirad, las religiones pueden ser que tengan una protología sin una escatología. Protología es al principio, escatología al final, ¿vale? Pero lo que está claro es que si una religión tiene una escatología, cosas vinculadas con el final de los tiempos, a la fuerza siempre tiene una protología. Hay algo en principio. Bueno, nosotros los adventistas, ¿de acuerdo? Surgimos teológicamente de un planteamiento escatológico. La Iglesia Adventista surge porque la gente se encuentra con Daniel, se encuentra con Apocalipsis y dice, ostras, el santuario será purificado. Y empieza un montón de gente a decir cosas distintas sobre qué era el santuario y la fecha de Daniel y un montón de cosas, ¿vale? Ese es nuestro surgimiento. Y nuestra escatología, además, está bien definida y es una escatología activa. Es decir, nosotros hemos comprendido que con la escatología hay una misión de la Iglesia. La Iglesia es la Iglesia remanente. Es una iglesia que tiene una misión que dar al mundo. Esto lo vamos a comentar el último día, la última charla que tengamos, ¿de acuerdo? Por eso para nosotros es muy importante acudir a los primeros 3 capítulos de Génesis porque nos dan las bases de lo que luego va a ser la nueva tierra. Nosotros no creemos en el cielo en realidad, que estaremos en el cielo, nosotros creemos que estaremos en la nueva tierra. Lo del cielo lo decimos simbólicamente, pero nunca vamos a estar por ahí flotando las nubes. La propuesta que hace Apocalipsis es la nueva tierra. Para que yo comprenda cómo va a ser esa nueva tierra, mi mirada debe ser como era al principio la tierra nuevecita, recién inaugurada, ¿de acuerdo? Como era en su origen, ¿de acuerdo? Por eso, para nosotros, la protología, estudiar estos capítulos, son generadores de 2 cosas. De principios, ¿de acuerdo? Y de interpretaciones. ¿Sí? Si yo quiero entender cuál es la función del hombre con relación al consumo y al consumismo, voy a ir a los primeros capítulos. Después, mañana, iremos a los textos legales, iremos al Eclesiastés y en la siguiente charla iremos a Jesús y a las propuestas que Él nos hace como cristianos. Pero tenemos que partir de donde hay que partir. Y me ha gustado la charla de Daniel Moreno, que fue, por cierto, fue alumno de Esther en la Mora, en la UAP, y de Sara, que vamos a coincidir en algunas cosas, por ahí está, sí, cuando en la charla, ¿de acuerdo? De hecho, hay algún detalle que voy a reforzar porque me parece importante cuando hablemos de esto. ¿Sí? Empezamos con protología, las primeras cosas. Bien, si nosotros analizamos de la perspectiva del metaconsumo, Génesis del 1 al 3, nos vamos a encontrar con cuestiones muy interesantes. Por cierto, ¿por qué metaconsumo? ¿Por qué meta algo? ¿Por qué metaconocimiento? ¿Por qué metafísica? ¿De acuerdo? No sé con más metas porque no hay muchas más. ¿Por qué? Porque vamos más allá del concepto básico y tradicional. Cuando yo tengo una actitud metacognitiva, intento salirme de mí mismo, hacer un análisis de mis procesos de comprensión de las cosas. Cuando yo hablo de metafísica, voy a más allá de lo meramente palpable. Cuando yo hablo de metaconsumo, es porque me quiero alejar para ver toda la variante del consumo, pero voy a hacerlo desde una perspectiva bíblica. Por eso las charlas llevan por título Metaconsumo y Biblia. Yo me alejo, veo el consumo, veo el consumismo, el hiperconsumismo, consumerismo, la gestión integral, y los veo a la luz desde la visión, ¿de acuerdo?, de la Biblia. Yo voy a plantear una visión de este tema bíblica como podía haber planteado otra visión, pero, como decían los rabíes, 70 caras tiene la Torá. Quiere decir, a la Biblia uno se puede aproximar desde muchas plataformas. Ahora nos vamos a aproximar desde esta plataforma. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. Nos damos cuenta, cuando vemos estos 3 textos, en los que vamos a encontrar 3 bloques, 3 unidades de relato, 3 perícopas, como se conoce técnicamente en la exégesis, nos vamos a encontrar que los 3 relatos comienzan con una introducción narrativa. 2 de ellas son de corte ecológico y una es de corte dialéctico. Es como que Moisés, el autor, quiere introducirnos
en el marco de la realidad de ese momento, pintándonos, describiéndonos el paisaje, el contexto, para luego situar conceptos vinculados a gestión y conceptos vinculados a consumo. ¿De acuerdo? Es muy curioso que siempre que se habla de algún tipo de consumo, en el 1 y en el 2, en el 3 ya sería consumismo, en el 1 y en el 2 es consumo, siempre es muy interesante, antes de hablar de algo de consumo, está precedido por una cuestión vinculando la función de gestión de la persona, de ahí sigo el concepto, en mi artículo que os podéis descargar, ¿de acuerdo? Solo uso hombre cuando hacemos referencia a lo masculino y mujer a lo femenino. Mientras tanto, vamos a usar el concepto de ser humano o persona, ¿de acuerdo? Porque existe. Nosotros tenemos una palabra en español, persona, ¿de acuerdo? Que hace referencia a la totalidad sin tener en cuenta el género, ¿de acuerdo? Es muy curioso que el consumo va a estar muy relacionado con el concepto de gestión. Es decir, tal y como yo tengo una función con relación a la naturaleza, a las personas o mi relación con Dios, ¿de acuerdo? Así va a ser la generación de mis necesidades con relación a eso mismo, a elementos biológicos, a elementos psicosociales, a elementos trascendentes. ¿Seguimos? No os dé susto. Yo no se ve bien, además. Yo os explico cómo va esto. Ese es el primer relato. La referencia la encontramos casi toda, salvo un par de versículos, en el capítulo 1. Ahí tenéis proceso de la creación, que sería todo el entorno ecológico. Además es muy interesante el relato, pero no tenemos tiempo. De eso podía hablar mejor Esther que yo. Es muy curioso el relato de todo el concepto de cómo se desarrollan las especies, cómo trabaja el concepto Moisés. Pero solamente quería que vieseis esto. Primero, nosotros tenemos todo un entorno ecológico. Se crea la persona, el día de los seres terrestres, y se le asignan algunas funciones que vamos a comentar: fructificad y multiplicaos, llenad de la tierra, gestionen o gestionad la tierra, gobernad la tierra. Son funciones de gestión. Y a continuación se nos habla de la alimentación de la persona y de la alimentación de los animales. Por lo tanto, hablamos de consumo. ¿Sí? Contexto, en este caso ecológico. Segundo, función, gestión. Y en tercer lugar, consumo. Algunos detalles, sobre todo con relación a la función. Primera propuesta que se le da a la persona. ¿De acuerdo? Dice, fructificad y multiplicaos. Nosotros estas propuestas de gestión las podemos interpretar cuantitativa o cualitativamente. ¿Qué quiere decir esto? Fructificad, estableced, tener hijos, y multiplicaos, que sean un mogollón, que sea la tira. Pero las expresiones en el original son mucho más interesantes, porque nos hablan también de una gestión cualitativa. La expresión para fructificad, muy bien traducida en español, pru hace referencia al fruto. Tened frutos, producir, tened frutos, y además de esto se habla del proceso del disfrute, porque tenemos la palabra en español, del proceso de crear una familia, de crear un entorno, de crear una atmósfera con vínculos y relaciones. Segundo concepto que es interesante en esta función para la persona, el primer hombre y la primera mujer. Segunda, multiplicarse. La expresión que se usa para multiplicar sería también engrandecer, ser numeroso, incrementarse, pero también es, de esta raíz viene la palabra rabí. Rabí significa mi grande, mi admirado. Es el incremento de las potencialidades. Es decir, no solo se espera del hombre que sean muchos, sino que sean muchos en crecimiento como persona, mejorando sus potenciales, avanzando y creciendo en esos potenciales, siendo cada día personas más elaboradas, personas más cercanas, ¿de acuerdo?, a la identidad que es la identidad de Dios. Por lo tanto, la primera propuesta de gestión es sumamente interesante,
porque nos habla de una gestión, en primer lugar, contable, podríamos decir, pero también de una gestión cualitativa. Yo no solamente miro el número de personas que tengo en un aula, las cuento, establezco porcentajes de aprobados o no aprobados, sino que me preocupo por las peculiaridades de cada alumno para que con su especificidad él se desarrolle mejor y cada día más como persona. Esta es la propuesta que se le dan tanto en este momento al hombre como a la mujer, a lo masculino como a lo femenino. Segunda función que se le asigna, llenad de la tierra. Es un imperativo que se puede interpretar también cuantitativamente, es decir, la función que tenéis es que haya, como vosotros, multitud de seres humanos por doquier, pero tiene una connotación que nos permite conocer mejor Ellen White, que es muy interesante. El Jardín del Edén era un modelo. ¿Habéis visto esas casas piloto? Que uno va, los pisos piloto que uno va a visitar en las constructoras y que dicen, así van a ser las casas. Y tú mira el suelo, y qué suelo más bonito, qué cocina, ¿no? Qué bonita y tal. Y tiene una chimenea y todo. O sea, te gusta y tal. Bueno, el Jardín del Edén era esto. El Jardín del Edén era la casa piloto. ¿De acuerdo? Conforme fuesen creciendo, la responsabilidad de los seres humanos era de ir generando, ¿de acuerdo?, progresivamente jardines del Edén con diferentes personas hasta que se llenase la tierra y la tierra fuese un Edén por completo. Ese es un concepto que en una frase breve va a dejar caer Ellen White, ¿de acuerdo?, y que a nosotros nos permite explorar no solo la belleza de ese jardín, sino las posibilidades de crecimiento de ese jardín. Dice: el hogar de nuestros padres, de nuestros primeros padres, había de ser un modelo para cuando sus hijos saliesen a ocupar la tierra. ¿De acuerdo? Ella va a hablar no solamente de la relación familiar, que por cierto era correcta, no había pecado, no había ningún problema. Está hablando del proyecto de modelo. Por lo tanto, entre las funciones del ser humano, en esa gestión integral, era la de hacer de este mundo un jardín del Edén. ¿Me permitís un paréntesis? Aquí hay dos propuestas en este momento. Una de consumo. Nosotros biológicamente estamos diseñados para vivir en el jardín del Edén. Necesitamos una tierra, por eso, renovada. Esta nos es ajena, nos es agresiva. Dos, el proyecto de Satanás, que es la destrucción de todo similar al jardín del Edén. Por eso, el proyecto de Satanás es el desierto, es la desolación. Y durante 1000 años va a estar él solo con su proyecto, que es el desierto. Nosotros no solamente somos ecologistas por una cuestión de sostenibilidad del planeta, nosotros somos ecologistas además porque en nuestros orígenes vivíamos en espacios respetuosos con la naturaleza, disfrutando de la naturaleza. Y queremos aguantar esa imagen lo máximo posible en este mundo hasta que Cristo venga. ¿Se entiende? Nosotros hacemos un consumo responsable de nuestra naturaleza, no la destruimos, la desolamos, abusamos de ella, la convertimos en un proceso de desertificación. Seguimos. Gestionen y gestionar. Por cierto, es muy interesante esta expresión, vamos a comentarla. Cuando dice que Dios creó, en el original no dice Adam, dice Adam, una persona. En el principio creó una persona. Y el verbo, a continuación, está en plural. Gestionen, ¿de acuerdo? Ejerzan potestad, dicen alguna versión. Esto de potestad lo vamos a comentar, porque este es un problema teológico grave con el que me quisiera detenerme, ¿de acuerdo? Algunas versiones dicen tengan potestad, ejerzan potestad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una expresión, hay dos expresiones, pero hay una que llama mucho la atención y que a mi manera de entender se ha traducido de forma incorrecta en la mayoría de las traducciones y se ha usado teológicamente como excusa para en cierta medida expoliar y abusar de la tierra, consumir de una forma irregular. ¿De acuerdo? Cuando nosotros nos encontramos la expresión que dice para gestionen o gestionar, yirdu, redú, nosotros en español normalmente usamos esto para la expresión dominio, señorío, sometimiento, sojuzgar, vamos a tener en algunos verbos,
En algún caso vamos a encontrar el concepto mandar, gobernar, pero no es lo mismo. ¿De acuerdo? Hay quien gobierna y hay quien manda. Y solo hay que mirar un poco la política de nuestro país, ¿eh? Hay quien le gusta más mandar que gobernar. ¿De acuerdo? No es lo mismo mandar o gobernar que someter o sojuzgar. Entonces yo os hago una pregunta. ¿No ha habido pecado? ¿Existía necesidad de someter? ¿De ejercer potestad? Por tanto, la expresión en las traducciones que tenemos en español no son las más afinadas. ¿De acuerdo? Lo que se le está diciendo al primer hombre y a la primera mujer es que ellos son los delegados, los gestores de esa tierra. Están a cargo de esa tierra. Y en ese sentido va a hacer una explicación espectacular un rabí muy famoso que es Rashi, que él va a decir que existe la posibilidad de que dependa de esta raíz, yarat, que significa descender. Es como que el hombre es el responsable de la tierra y es el que se tiene que acercar a sus criaturas, a sus plantas, a la vegetación, ¿de acuerdo? Para cuidarlas, para atenderlas, para prestarles atención. Está diciendo que el hombre ha de ser empático y respetuoso con la naturaleza porque está a su cargo. No está diciendo que el hombre pueda usar la naturaleza a su antojo en un ejercicio de consumismo. ¿Se entiende? Pues se tiene que entender porque hay toda una teología, sobre todo en Estados Unidos, negacionista con relación a la situación que vivimos en este momento a nivel de calentamiento global, etcétera, que parece que justifiquen estos textos que el hombre tenga la autoridad de hacer lo que quiera con la tierra. No tiene dominio en el sentido de que sea su señor, porque el hombre no es el señor, es el gestor, está a cargo de. Y vamos a ver mañana textos y planteamientos que hace el Antiguo Testamento muy interesantes en los que se le recuerda al hombre que es un simple mayordomo, que es un simple veedor, que no es el dueño de la tierra. Que el dueño de la tierra es Adonai, es Dios. ¿Sí? Eso es bastante relevante. Por eso vamos a usar el concepto de gestionar, ¿de acuerdo? Porque gestionar algo no implica posesión de forma natural, pero sí implica administración, ¿de acuerdo? Y responde, por otro lado, a una estructura vertical. Está claro que el hombre era el responsable, estaba por encima del mundo animal y del mundo vegetal, pero está por encima para prestar atención y para estar a cargo para ser responsable de esa estructura, de este mundo, de nuestro mundo. La siguiente entrada es gobernar la tierra. Este es un término muy interesante porque viene de una raíz que es keves, que es el cordero. Claro, no existe en español eso de acorderar la tierra. Y domesticarla tampoco, porque en este momento no era salvaje. O sea, no había que domesticar nada. Los animales vivían en una situación de armonía. Quizá la mejor expresión sería gobernar, cuidar, estar a cargo de, o sea, manteneros con una fuerte influencia sobre. La expresión está relacionada con ser dependiente de alguien. O sea, la tierra dependía de, y la tierra era como un cordero que se dejaba llevar, ¿de acuerdo? Con relación a las directrices que planteaba el hombre, ¿de acuerdo? Porque necesitaba la orientación del hombre. Por cierto, un paréntesis, he visto que hay unos cuantos argentinos, yo aprendí en Argentina que las ovejas de Argentina, si se te pierden los rebaños, siempre van en contra del viento. ¿De acuerdo? Así que si uno se le pierde un rebaño, hay que ver hacia dónde va el viento, y ya sabe hacia dónde van las ovejas. Sabía yo esto. Vamos a ver algunos conceptos. Vemos que hay 5 etapas. Primero, se propone el desarrollo de la familia, cuando hablaba de fructificad y multiplicaos, un proceso de procreación, vínculos de sangre y vínculos de proyectos. Segundo, el crecimiento de tales familias debe ser tanto en número como en potencialidades. Tercero, propone el desarrollo estructural que culmina con la población de la tierra y con la expansión del modelo helénico. Cuarto, apuesta por la instauración de estructuras de autoridad, donde la persona es el culmen, ¿de acuerdo?, de la cadena biológica. Y quinto, la gestión de los seres vivientes,
estando a cargo de sus necesidades y prestándoles la atención adecuada, están a cargo del hombre. Esos serían los conceptos de gestión que establecemos. Después de esto, va a hablar de consumo. Y va a decir qué es lo que tiene que comer el hombre y qué es lo que tienen que comer los animales. Es la primera vez que encontramos un texto de consumo. ¿De acuerdo? Tanto hombres como animales dependen de la plataforma vegetal. El hombre, árboles que dan fruto, plantas que dan semilla, los animales, hierba verde. Hay una cadena trófica, ¿de acuerdo?, de consumo natural para el desarrollo de la vida. Al consumo biológico se le añade un consumo trascendente, que es la creación del sábado. Y esto es muy interesante. Vamos a hablar mucho en consumismo que uno de los factores que hoy día alteran a los turboconsumidores es el vinculado con el tiempo. ¿De acuerdo? Hay que aprovechar el tiempo de manera más eficiente. No se puede perder el tiempo. Los niños ya no pueden tener más extracurriculares, ¿de acuerdo? Porque si no, las pobres criaturas no existirían, ¿de acuerdo? Es el aprovechamiento del tiempo al máximo. Bueno, el tiempo, los tiempos, son una necesidad trascendente. Dios crea 6 días de vida laboral, ¿de acuerdo? Es el tiempo activo para el cuidado, para las funciones de gestión, y crea, a pesar de estar juntos y no tener problemas, un tiempo de relación divino-humana, un tiempo de encuentro. De ahí que el sábado es el día del encuentro, el día de la relación con Dios. Y esta es una necesidad que el ser humano tiene, porque no solamente puede estar vinculado con las plataformas biológicas y las plataformas psicosociales. El ser humano necesita tiempo de trascendencia, tiempo de encontrarse consigo mismo, de autorrealizarse, de encontrarse de Dios y de percibir la visión, las instrucciones que Dios le da. Sintetizando, hemos establecido las definiciones, conceptos, ¿vale? Consumo, consumismo, hiperconsumismo, consumerismo y gestión integral. En el marco que nosotros encontramos, vamos a analizar en la protología, Génesis del 1 al 3. Hemos empezado con Génesis 1. En Génesis 1 nos encontramos un contexto, un marco ecológico. A continuación, funciones de la persona, su gestión integral. Y a continuación, cuestiones de consumo. Consumo biológico y consumo trascendente. Concepto de qué se alimenta el ser humano y qué relación, qué encuentro tiene con Dios y la necesidad de ese encuentro. Y hasta aquí hemos llegado. Muy bien, pues muchísimas gracias a Víctor por esta clase fabulosa que hemos recibido y que seguiremos recibiendo.